Halo halo Rammstein fans. ¿Qué? ¿Dije que con el del Festival Tour cerrábamos la serie de videos sobre las giras? No, esto no puede acabar, aún. Nuevo álbum, nueva gira, nuevo concepto. ¿La banda realmente podía superarse a sí misma? Eso es algo que sinceramente no puedo contestar, pero que tal vez ustedes sí. Bienvenidos a In der Dunkelheit. En esta ocasión hablaremos sobre una nueva etapa en la historia de Rammstein, el Stadium Tour. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. Lo primero que llamó poderosamente la atención de los fans durante este nuevo tour fue el escenario, más grande que nunca, más impresionante de lo que llegaron a ser los de giras anteriores, muy diferente, aunque guardando ciertos atributos que ya conocíamos. Se trató de una estructura con una torre que medía unos 50 metros de alto y en conjunto unos 60 de ancho, una propuesta arquitectónica impresionante, un escenario que llamaba la atención incluso antes de que comenzara el espectáculo. ¿Qué digo espectáculo? Llamó la atención incluso antes del inicio de la gira. Mantenía la esencia de Rammstein, pero según su diseñador también mezclaba diferentes componentes sacados de películas como Blade Runner, Steampunk, Tron y Metrópolis, inspirados en el Art Deco de los años 20. 120 semirremolques transportaban las plataformas A y B de este escenario. Sus dimensiones eran increíbles, se necesitaban más de 200 personas para su montaje. Durante el Stadium Tour el espectáculo se dividió en tres partes, ya que en Europa oscurece muy temprano, el show tenía que comenzar todavía bajo la luz del sol. Es por ello que al inicio se les dio prioridad a elementos físicos como las banderas. En una segunda parte se desarrolló mejor el aspecto brillante y lineal que trazaba la arquitectura del escenario, y ya para el final destacaba el aspecto monumental al que Rammstein nos tiene acostumbrados, aquel que muestra su mayor poder bajo el manto de la oscuridad. Por ello, los efectos pirotécnicos y la tecnología necesaria se desarrollaron especialmente para esta gira. Sinceramente los nuevos efectos no me parecen tan innovadores en este tour, pero vaya que debieron ser impresionantes de ver. Tuvimos viejos conocidos que para esta gira se hicieron más grandes, más exagerados o gigantescos. Tal es el caso de lanzallamas de Mind Tile, los de Sony o el cañón de Pussy. Pero también tuvimos un par de nuevos añadidos como la carriola de Puppe o la mochila que lanzaba llamas en todas direcciones durante Rammstein. Algunos otros elementos llamaron la atención de los fans, como las banderas que se empiezan a ver durante Links, la grande pantalla en el centro de la torre, o que en esta ocasión no tuvimos ni una, ni dos, sino 4 lanchas. La banda se animó a hacer cosas nuevas esta vez en el escenario, como la inclusión de Deutschland en remix y la coreografía tipo Backstreet Boys que le acompañó. También tuvimos la interpretación de la versión de Engel compuesta por Scala en Colanzi Brothers, acompañada de dúo Jatekok, banda que también se encargó de abrir los conciertos. Casi todas las canciones del álbum fueron interpretadas, solamente Bite Back y Haloman quedaron fuera, algo que fue lamentable, y al inicio se incluyó Sex en el setlist, pero después de algunas fechas simplemente la dejaron fuera, algo que también fue triste. La banda tocó muchos de sus temas clásicos y realizó ligeras modificaciones a viejos conocidos como Mein Herzbrand y Du Hast, y este tour además marcó el esperadísimo regreso de Heirate Mich y Rammstein a los conciertos. La banda no solo cambió la apariencia del escenario para esta nueva etapa, sino también la apariencia misma de los integrantes. Till salía a escena con un traje que parecía hecho de piel de cocodrilo y el cabello pintado de rojo. Schneider vestía de negro y usaba una capa roja. Paul lucía un atuendo tipo militar y la cara pintada de bronce. Oliver, fiel a su estilo, se mostraba misterioso, de negro y con el rostro totalmente cubierto. Flake brillaba en color dorado y Richard
Bueno, a decir verdad, Richard no cambió tanto, excepto por el coqueto abrigo blanco que usaba en la segunda mitad del show. El Europa Stadium Tour 2019 comenzó después de 2 años desde la última gira, poco después de 4 meses de silencio tras sus presentaciones en Puerto Vallarta. El inicio lo marcó el concierto del 27 de mayo en la Veltis Arena en Alemania, o el 24 de ese mismo mes si contamos los conciertos de ensayo, y llegó a su fin el 23 de agosto en el Happel Stadium en Viena, Austria. Concierto que por cierto fue grabado junto a su antecesor para un futuro DVD o Blu-ray. La gira tan solo duró unos meses y se extendió a lo largo de 17 países: Alemania, Dinamarca, Suiza, España, Luxemburgo, República Checa, Bélgica, Inglaterra, Francia, Holanda, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Letonia, Rusia y Polonia. El país con más presentaciones fue Alemania, por supuesto, con 10 shows en diferentes ciudades. Cuando salieron los boletos, alrededor de 1 millón de personas intentaron adquirir entradas. Finalmente se vendieron poco más de 800,000 boletos en tan solo unas horas, con la mayor parte de las fechas agotadas. No es extraño que esta gira solamente fuera de estadios, y a pesar de ser pocas fechas, la verdad es que la cantidad de personas que presenciaron este show es impresionante. Lo mencioné en un video anterior, pero la canción con la que abrieron los conciertos se llama Música para los reales fuegos artificiales. Y si tenemos en cuenta la historia de la canción, es muy fácil hacer la relación entre el tema y lo que se presenciará a lo largo del show. Es como una invitación, o el disfrutar de la calma antes de la tormenta. Una de las cosas que llamó mi atención en este tour fue que no se tocaron canciones extra en ningún país. No tuvimos Moscow en Rusia, Frühling in Paris en Francia, ni nada por el estilo. Y no puedo dejar de mencionar los pequeños momentos de polémica que la banda desató por mostrar la bandera del orgullo LGBTTI durante su presentación en Polonia. O por el beso que Richard y Paul se dieron durante casi toda la gira, pero que escandalizó solamente cuando fue en Rusia. En fin, más grande que nunca, simplemente eso. Eso fue Rammstein en 2019. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Ya sabemos que está previsto que la gira continúe durante 2020 en Europa y probablemente se extienda a más partes del mundo. Si estas nuevas presentaciones tienen cambios significativos, haré un nuevo video sobre tour. Si no, nos conformaremos con este. Ya saben que mi nombre es Ave, no Ave. ¡Ah!